Continuamos con el punto 41, expediente 16.307 del 2024, CD Bloque Unión Cívica Radical, eleva proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que realice el llamado a licitación para la adquisición de asfalto caliente a fin de ejecutar un plan de mantenimiento y bacheo de la infraestructura vial urbana. Concejal Puyó tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Visto la necesidad de ejecutar un plan de bacheo para mejorar la infraestructura vial urbana y la obra provincial en ejecución de la ruta provincial número 80 y considerando que el intendente municipal en ocasión de conferencia de prensa realizada el 5 de abril del corriente año anunció la realización de un programa de pavimentación y bacheo, que en ese marco el jefe comunal aclaró que dicho programa aún no había comenzado debido a la ausencia de oferentes interesados en la provisión de asfalto. Implementaremos un programa de bacheo, pero queremos explicar por qué no hemos avanzado con el asfalto, y es porque no hemos conseguido oferentes para hacer el bacheo. Con la paralización de la obra pública a nivel nacional, las empresas no han prendido sus máquinas para trabajar en unos baches, sino que lo harán con obras de mayor magnitud. Que a pesar de esta situación, el Departamento Ejecutivo se comprometió a realizar un llamado a licitación por el monto de 25 millones de pesos destinado a la adquisición de asfalto en caliente. Que en el marco de estos anuncios, en relación al pavimento de hormigón, el intendente municipal afirmó que estamos haciendo una licitación por 6 millones de pesos mensuales, que es la posibilidad que hoy tiene el municipio de hacerlo. Que, no obstante tales declaraciones oficiales, dichos llamados a licitación no se han concretado hasta la fecha. Que el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial es una obligación indelegable del Estado municipal, en tanto garantiza una adecuada transitabilidad, permitiendo la circulación de vehículos de manera fluida, segura y una velocidad adecuada, como así también reducir riesgos de accidentes viales. Que el uso de asfalto en caliente presenta ventajas técnicas significativas en comparación con el bacheo en frío, ya que permite una mayor adherencia y compactación, resultando en una vida útil más prolongada en las reparaciones y reduciendo así la necesidad de intervenciones frecuentes, optimizando los recursos municipales. Que el asfalto en frío tiene menor resistencia y durabilidad, y su capacidad para resistir el tráfico pesado y las condiciones climáticas adversas es limitado, por lo que aumenta la necesidad de mantenimiento. Que el bacheo en caliente, aunque tiene un costo inicial más alto debido a la necesidad de maquinaria y personal especializado, resulta más económico a largo plazo por su durabilidad y menor necesidad de reparaciones. Que los trabajos de mantenimiento y conservación que se están llevando a cabo en la ruta provincial 80 comprenden el bacheo superficial en forma de damero en todo el trayecto de la intersección con la ruta nacional 226 hasta Pablo Acosta y el bacheo profundo de la misma en un tramo de entre 5.000 y 6.000 metros. Que una obra de tal magnitud conlleva la puesta en funcionamiento de una planta de producción de asfalto en caliente, que la empresa adjudicataria de dicha obra provincial cuenta con una provisión activa de asfalto, lo que representa una oportunidad viable y concreta de abastecer las necesidades de nuestro municipio. Que toda demanda social debe tener una respuesta política. Por ello, propongo la aprobación de la siguiente comunicación. Artículo 1. Solicítese al Departamento Ejecutivo que proceda a realizar el llamado a licitación para la adquisición de asfalto caliente a fin de ejecutar un plan de mantenimiento y bacheo de la infraestructura vial urbana. Artículo 2. De forma. Tiene la palabra, concejal. Bueno, señora Presidenta, voy a recordar que el 5 de abril el intendente anunció un plan de pavimentación y de bacheo. Y voy a citar textual, lo voy a leer, estaban los considerandos, pero dice: implementaremos un programa de bacheo, pero queremos explicar por qué no hemos avanzado con el asfalto, y es porque no hemos conseguido oferentes para hacer el bacheo. Con la paralización de la obra pública nacional, las empresas no han prendido sus máquinas para trabajar en unos baches, sino que lo harán con obras de mayor magnitud. En conferencia de prensa, el intendente comete un error técnico, señora Presidenta, en lo que se refiere al volumen de la cantidad de asfalto a licitar. Específicamente, el intendente habla de 500 metros cuadrados de asfalto por un valor de licitación de 25 millones de pesos. Yo creo entender que el intendente quiso decir 500 toneladas o 500 metros cúbicos, y entendiendo a razón de que el asfalto se mide en unidad de volumen o en unidad de peso y no en unidad de área. Los metros cuadrados son unidad de área, el peso y la tonelada son unidad de peso específicamente y de volumen.
Si uno hace el cálculo, y quiero entender que fueron 500 toneladas lo que quiso expresar el intendente, da un valor de 50.000 pesos por tonelada de asfalto. ¿Y por qué es importante empezar a aclarar esto? Porque eso te da la magnitud o el volumen que se pretendía licitar en función de la demanda que se iba a cubrir a la reparación de la infraestructura vial que está bastante dañada. Quiero hacer un par de aclaraciones bastante tediosas, señora presidenta, pero me lo voy a permitir. ¿Cuál es la densidad del asfalto? ¿Y a qué me refiero con cuál es la densidad del asfalto? Es cuánto es la masa de un determinado volumen del pavimento asfáltico. ¿Y por qué por qué me voy a desarrollar? Ya voy a llegar a mi conclusión. La densidad del pavimento asfáltico, lo que nosotros denominamos asfalto, en realidad es pavimento flexible o pavimento asfáltico. La densidad del pavimento asfáltico es de 2,4 toneladas por metro cúbico. En un metro cúbico de asfalto entran y pesa 2,4 toneladas. Voy a hacer una cuenta para graficar cuánto era lo que el intendente pretendía licitar y cuál era la solución a los problemas. Voy a hacer una cuenta de establecer un bache tipo. Voy a sacar el cálculo de superficie de un bache tipo de 50 centímetros de ancho por un metro. Esa cuenta de superficie te da una superficie de bache tipo de 0,50 metros cúbicos. A ese bache tipo hay que sacarle el volumen y para eso hay que multiplicarlo por la profundidad. Se recomienda en estándares nacionales que la profundidad de la carpeta asfáltica debe ser de 6 centímetros. Entonces necesitamos multiplicar ese bache tipo de superficie 0,50 por específicamente 6 centímetros. Eso nos da una superficie a cubrir de 0,03 metros cúbicos de asfalto. Un bache tipo necesita de material 0,03 metros cúbicos de asfalto para ser cubierto. Si uno hace el cálculo de licitar 500 toneladas, son específicamente 208 metros cúbicos, específicamente de asfalto. Y si uno saca el cálculo de cuánto es lo que efectivamente podría cubrirse con 500 toneladas, son específicamente 6.933 baches. Con la licitación de 500 toneladas anunciadas, que no se realizaron, anunciadas por el Departamento Ejecutivo, hubiésemos cubierto 6.933 baches de 50 centímetros por un metro por 6 centímetros de profundidad con una superficie de 0,03 metros cúbicos de asfalto. Si agarramos un bache del doble de un metro por un metro cuadrado por 6 centímetros, hubiésemos cubierto la mitad, 3.466 baches. ¿Qué es el asfalto? ¿Qué es lo que nosotros denominamos asfalto normalmente? El asfalto es en realidad un material, un aglomerante de una viscosidad muy elevada que se obtiene del residual de la refinación del petróleo crudo. Cuando se refina petróleo, los derivados más livianos, la nafta, el gasoil y el querosén, quedan residual. El residual de ese proceso de refinamiento es el asfalto, el aglomerante asfalto. Se utiliza en varias industrias, la industria más conocida claramente es la industria de la pavimentación. ¿Qué necesita ese asfalto crudo, ese aglomerante, para convertirse en pavimento flexible? Necesita 4 elementos: piedra, arena, cal y propiamente asfalto. ¿En qué proporciones? 47, y esto lo dicen los niveles internacionales, 47% de piedra, 47% de arena, un 1% de cal y aproximadamente entre el 4 y el 6%, en un equilibrio del 5% de efectivamente el aglomerante asfalto. ¿Cómo se produce ese asfalto? Se produce en una escala de mayor magnitud en plantas. ¿Qué hacen esas plantas? Calientan ese material para lograr, entre otros objetivos, homogeneizar la masa, estabilizarla y efectivamente mezclarla. ¿Cuál es la temperatura a partir del cual ese, ya no denominado asfalto, sino efectivamente pavimento asfalto, sale de la planta? ¿Cuál es la temperatura? 160 grados. ¿Por qué es importante esto? Porque la temperatura de extracción de la planta tiene una relación directa con la compactación en obra.
El asfalto necesita, la carpeta asfáltica necesita al momento del volcado 130 grados de temperatura. ¿Cómo se resuelve esa relación entre la temperatura que sale de la planta y efectivamente el volcado en obra, la compactación en obra? Se resuelve con un transporte vial que requiere temperatura. Es un camión con una batea que tiene resistencias y que calienta ese material que sale de la planta hasta que efectivamente se vuelca en obra. Lo que nosotros teníamos en esta municipalidad, y nosotros más llamábamos bachadora. Nosotros teníamos en esta municipalidad un transporte que tenía una batea de calentamiento con resistencias que calentaba el material asfáltico y le permitía a ese material asfáltico mantener una temperatura de 130 grados en obra. ¿Y por qué es importante la temperatura de 130 grados en obra? La compactación del asfalto se hace entre un 98 y un 100%, si está a 130 grados. Una compactación inferior, una temperatura inferior, conlleva un porcentaje de compactación inferior. ¿Qué hace? Hace que la masa efectivamente se agriete. Entonces, una vez realizado el bache queda muy lindo, a los 6 meses eso se agrieta. Y una temperatura superior a 130 grados hace que esa masa no tenga rugosidad y sea rígida, lo que provoca el ahuellamiento. Lo vemos, o el asfalto se corta o el asfalto se ahuella, porque no está volcado a la temperatura de obra. ¿Cómo se soluciona con ese transporte vial? ¿Cuáles son? Y con esto termino. Quiero agregar algo más. Nosotros teníamos, y quiero hacer hincapié en esto, nosotros teníamos ese transporte, que hoy es un problema que nos tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice el intendente, que las plantas de asfalto manejan un volumen muy grande. De hecho, la obra de pavimentación de la Ruta 80, se instaló una planta en Sierras Vallas que produce 30 toneladas hora. Las plantas grandes que se encuentran en la Ruta 3 producen 50, 60, 100 toneladas hora. Imagínense que una planta no va a poner en funcionamiento por 1 tonelada, 2 toneladas o 500 toneladas. Por eso era importante tener, aunque no era trascendental el transporte, pero era importante tener porque nos permitía, a fin de cuentas, licitar en otras localidades mucho más lejanas y no perder la temperatura del volcado al momento efectivamente de la obra. ¿De qué se compone la carpeta asfáltica? Y voy a hacer referencia a eso en virtud del trabajo realizado del bacheo en frío, o del mal trabajo realizado muchas veces del bacheo en frío. El conjunto de la carpeta asfáltica, habíamos dicho que el diámetro era de 6 centímetros. Se compone de 3 capas. La carpeta asfáltica, propiamente dicho, la base granular, es una base que está por debajo de la carpeta asfáltica y se realiza con un estabilizado o de piedra con cemento o de piedra con cal, que te permite darle estabilidad y uniformidad a la hora de volcar la carpeta asfáltica. Si uno, y este es el proceso también de obra, si uno corta el bache y se encuentra y deja material residual, cuando vuelca la carpeta asfáltica es muy probable que esa carpeta asfáltica después se deforme. Lo que tiene que hacer es estabilizar esa base, que se llama base granular, con un estabilizado de piedra con cal o piedra con cemento. Ese es un buen trabajo. Concejal, termino con esto. Sí, le quería avisar que ya iba 10 minutos. Termino con esto. Efectivamente, hay un gran problema de infraestructura vial que tenemos que resolverlo. Este Ejecutivo está en posibilidad de hacerlo. Insisto, la planta que hoy está desarrollando y la empresa que hoy está desarrollando el pavimento de la Ruta 80 está a 50 kilómetros. Creo que es momento para que el Ejecutivo tome una decisión respecto, empiece a mostrar hechos de gestión, y me parece que esta es una gran oportunidad para comenzar, por lo menos, a empezar a arreglar de manera mínima aquella infraestructura urbana que está deteriorada hace muchísimos años. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, concejal. Vamos a proceder a votar el proyecto de comunicación. Quienes estén por la afirmativa, levanten su mano. El proyecto se aprueba por unanimidad de los presentes.